Si en algún momento la Wehrmacht necesitó a von Manstein, fue en el invierno de 1942-1943. Con el sur del frente oriental en inminente peligro de colapso, se requería toda la habilidad y maestría del prusiano para poder revertir la situación y salvar a las fuerzas alemanas de la aniquilación total y del posible derrumbe de todo un frente. Pero veamos, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, había iniciado en junio de 1941 con un éxito asombroso. Un ejército soviético tras otro era rodeado y destruido. Luego de la espectacular victoria en Kiev, donde las tropas alemanas cercaron y atraparon a más de 650.000 prisioneros enemigos, el general Alfred Jodl afirmó: «Hemos ganado la guerra en Rusia». Sin embargo, en diciembre, con las vanguardias alemanas a las puertas de Moscú, una serie de factores habían frenado el empuje alemán y un potente contraataque, lanzado por el Ejército Rojo, obligó a las fuerzas hitlerianas a replegarse más de 200 kilómetros de la capital. Solamente la pericia del soldado alemán y la brillantez de sus mandos evitaron el derrumbe de todo el frente durante aquel invierno de 1941. En 1942, con la llegada de un nuevo verano, los planes de Hitler apuntarían al Cáucaso, con los enormes yacimientos petrolíferos, vitales para el esfuerzo de guerra alemán. Pero Hitler no solamente deseaba los pozos. Stalingrado, la ciudad a orillas del Volga, se convirtió también en otro objetivo para la Wehrmacht. El Führer ordenó dividir a su grupo de ejércitos, algo que lógicamente preocupó al generalato alemán. Sin embargo, los grandes avances en esta etapa de la guerra convencieron al Führer de que el Ejército Rojo en el sur del frente estaba a nada de ser destruido. Se han conseguido todos los objetivos esenciales esbozados por mí para el flanco sur del frente oriental. El enemigo solamente mantiene fuerzas muy débiles y su destrucción es más que segura, informaba Hitler en un comunicado a su alto mando. Pero nada estaba más alejado de la verdad. Las fuerzas alemanas serían absorbidas en la inmensidad del Cáucaso. Mientras tanto, en Stalingrado, el Ejército Rojo resistió en una infernal lucha casa por casa y calle por calle, hasta que en noviembre de 1942 iniciaron la Operación Urano, una poderosa contraofensiva que cercó al Sexto Ejército Alemán y puso a tambalear a toda la Wehrmacht en el sur de Rusia. Desde el cuartel general del Führer se llamó al hombre al cual sus compañeros oficiales consideraban como el comandante más talentoso del ejército alemán, Erich von Manstein, que en aquel momento se encontraba en el frente norte y había logrado rechazar una potente ofensiva soviética. Sería transferido al sur, donde la situación más lo requería. Manstein entendía las operaciones móviles modernas, en particular el empleo de tanques en estas operaciones. Podía superar en maniobras e ideas a muchos de sus rivales. Sus pares del generalato lo reconocían como un maestro del arte operativo de la guerra. Alfred Heusinger, general alemán y jefe de operaciones del Estado Mayor de la Wehrmacht, diría de Manstein lo siguiente: podía lograr en una sola noche lo que otros líderes militares tardarían semanas en hacer o planificar. Sin embargo, amigos, a pesar de la genialidad de Manstein como táctico y su gran destreza en el arte de la guerra, hay cosas que incluso para él escapaban de sus manos. La situación estratégica del frente era tan compleja que le recordarían que un comandante, por más brillante que sea, tiene sus límites. Al finalizar 1942, el grupo de Ejército Sur, que había sido dividido en A y B, estaba completamente separado. El A se encontraba en la región montañosa del Cáucaso, 500 kilómetros al sur, el B desplegado en una gran llanura a lo largo del río Don, y en medio de estos dos el Sexto Ejército, completamente cercado. No había un nexo entre los ejércitos A y B, y el Ejército Rojo amenazaba con encerrar en el Cáucaso a las fuerzas alemanas, algo que sería completamente devastador. La misión de Manstein consistía en romper el cerco de Stalingrado y reforzar al Sexto Ejército de Paulus, además de establecer un nexo entre los grupos de ejército A y B, que permita a la Wehrmacht tener un frente continuo defensivo. Su ofensiva llamada Tormenta de Invierno no alcanzó el objetivo, quedándose a apenas 50 kilómetros de los cercados. Las agotadas fuerzas de Manstein y los potentes contraataques soviéticos serían uno de los muchos factores por los cuales el plan fracasó. No voy a entrar en mucho detalle de esta operación porque la temática principal es Kharkov, pero les recomiendo mi video dedicado a dicho tema, que les saldrán recomendados al final de este. Pues bien, para enero de 1943, luego de continuas discusiones y con ayuda del general Zeisler,
Manstein logra convencer a Hitler de aceptar el repliegue de gran parte del grupo de ejércitos A desde el Cáucaso. Una fuerza reducida se mantendría en el área del Kubán para futuras operaciones ofensivas rumbo a esta región y sus pozos petroleros. Al menos uno de los problemas de Manstein se habían solucionado, pero más al norte la marea soviética había recuperado la crucial ciudad de Vorónezh y ahora amenazaba con tomar Kursk, Belgorod y principalmente Kharkov, la cuarta ciudad más grande de la Unión Soviética y la segunda de importancia en Ucrania solamente detrás de la capital Kiev. La situación más al sur parecía no mejorar. Las fuerzas alemanas habían logrado su repliegue del Cáucaso gracias a la resistencia del cuarto ejército Panzer, pero esto no fue suficiente y el ejército rojo seguía presionando a la Wehrmacht en el área del río Mius. Más al norte y durante la primera semana de febrero de ese año, el ejército rojo logró recuperar Kursk, Belgorod y estaba a unos 100 kilómetros de Kharkov. Hitler, bastante furioso, vociferó que la urbe debería ser defendida hasta el último hombre y ordenó el despliegue del potente segundo SS Panzerkorps conformado por las divisiones de élite Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, al mando del teniente general Paul Hauser. En el área los alemanes también pudieron contar con la división Großdeutschland y la 168 División de Infantería. En total, unos 50.000 hombres que harían frente a los más de 200.000 soldados y 320 tanques del general Golikov. Durante las 2 primeras semanas de febrero, los alemanes lucharon encarnizadamente por mantener posiciones en Kharkov y las zonas adyacentes, pero era evidente que tarde o temprano la ciudad caería en manos soviéticas. La potencia del ataque enemigo, así como sus reservas, parecían inagotables. Al menos eso parecía para los alemanes, que tuvieron que dejar la ciudad, incluso desobedeciendo a Hitler. El general Paul Hauser no permitiría que su unidad Panzer de élite sea destruida en una batalla sin sentido e ignorando las órdenes del general Hubert Lanz acerca de mantener en la ciudad a sus fuerzas, y el día 15 comenzó la retirada. Cuando Hitler se enteró de que Hauser había retirado sus tropas, dirigió su ira no contra él, sino contra Lanz. Hitler no estaba dispuesto a despedir a un oficial de alto rango de las SS, pero no había problema para él en destituir a un oficial de la Wehrmacht. Los rusos, ahora que habían tomado Kharkov, estaban muy cerca de tomar otra ciudad importante, esta vez Poltava, y un poco más al sur, sus tropas se acercaban al río Dnieper y a 70 kilómetros de la ciudad de Zaporilla, lugar que servía de cuartel general para von Manstein y donde incluso en aquellos días el mariscal se había reunido con Hitler para discutir acerca de la situación. El Führer fue informado que entre él y los rusos no había fuerzas alemanas y se apuraron en evacuarlo. Manstein, en sus numerosas discusiones con Hitler, había recibido permiso también para replegar fuerzas adicionales. Hay que ceder terreno para contraatacar con más fuerza, le dijo el prusiano a Hitler, quien a regañadientes aceptó la idea. El mariscal también era consciente de algo que ningún ejército puede pasar por alto: el agotamiento, las reservas y la línea logística. El ejército rojo había logrado un empuje asombroso. Partiendo desde Stalingrado, recorrieron más de 500 kilómetros hacia los grandes espacios abiertos del sur de la Unión Soviética, pero cada kilómetro avanzado significaba alejarse más de sus líneas de suministros. Cada soldado herido o caído representaba menor fuerza para sus divisiones de infantería, y cada tanque destruido, un blindado menos del cual Manstein debía preocuparse. Era hora de pasar al contraataque. Los ejércitos Panzer I y IV, que venían replegándose del área de Rostov y del Mius, estaban listos para contraatacar las sobreextendidas líneas del ejército rojo. El día 19 de febrero, Manstein pasó a la ofensiva. Los blindados del cuarto ejército Panzer del general Hoth, apoyados por el segundo cuerpo SS Panzer, tomaron por sorpresa a los soviéticos en todas partes. Las bajas alemanas fueron mínimas. El enemigo, sin embargo, tuvo fuertes pérdidas de hombres y sobre todo de tanques, y no sería de extrañar, al momento del ataque alemán, tanque del ejército rojo tras tanque del ejército rojo se estaba quedando sin combustible en el frente. Para Manstein la situación era fantástica. Había destruido al enemigo y disponía de todas sus fuerzas para atacar más al norte, rumbo a Kharkov. Aún con la situación en evidente deterioro, para el ejército rojo, Stalin presionó a sus generales en el área de Kharkov para que se siguiera con el objetivo de tomar Poltava y alcanzar el Dnieper. Manstein comenzaría la segunda fase de su contraofensiva el día 5 de marzo con un potente ataque de los Stuka, del mariscal de la Luftwaffe von Richthofen,
primo del célebre Barón Rojo. Las puntas blindadas soviéticas del general Popov fueron duramente castigadas por los ataques aéreos y poco tiempo después entraron en combate los tanques del SS Panzerkorps de Hauser, los cuales para el día 12 de marzo irrumpieron en Kharkov y luego de 2 días de intenso combate callejero, la división Leibstandarte alcanzó el centro de la ciudad. Los alemanes habían logrado una victoria espectacular contra todo pronóstico, pero Manstein deseaba aún más. Sabía que había dado un durísimo golpe al ejército rojo, y era momento de seguir golpeando al enemigo tan valiente. 10 días después, las fuerzas alemanas reconquistan la ciudad de Belgorod, y las tropas alemanas apuntaban ahora a tomar Kursk. Pero lamentablemente el deshielo primaveral había comenzado, y los caminos se volvieron intransitables. El frente oriental había quedado paralizado para ambos bandos. Incluso para un genio como Manstein hay situaciones que escapan de su mando. Aún así, Manstein, mediante un brillante contraataque, había logrado, en poco más de un mes, hacer retroceder a las tropas soviéticas en el sur de Rusia a los puntos de partida de su ofensiva de finales de invierno. En el proceso, destruyó más de 6 ejércitos y dañó fuertemente a otros más, lo cual se traduce a 225.000 bajas aproximadas y la destrucción de cerca de 1.200 tanques enemigos. Ningún frío, ni nieve, ni barro podrán quebrar su voluntad de ganar, dijo Manstein a sus tropas. Hitler, que hasta hace unos meses había pensado seriamente en destituir a von Manstein, estaba ahora encantado y calificó la victoria en Kharkov como el punto de inflexión en el destino de la batalla por Alemania. Se concedieron permisos más que merecidos a las tropas que se distinguieron en batalla. Quiero por favor que dimensionemos lo logrado por von Manstein con la victoria en Kharkov. Realmente logró estabilizar el sur del frente oriental con apenas 32 divisiones. Luego de la debacle de Stalingrado, el sexto ejército perdió cerca de 20 divisiones y el frente había quedado agujereado por todas partes. Aún más notable es que restauró ese frente casi a donde se encontraba al comienzo de la campaña de 1942 antes de Stalingrado. El logro fue casi surrealista en comparación con la terrible situación que había existido solamente unas semanas antes. El campo de batalla había quedado preparado para el siguiente titánico choque entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo, con un saliente formado en Kursk a raíz de las operaciones ofensivas alemanas en Kharkov. Manstein conduciría un nuevo ataque. Nuevos retos se presentarían para el genio operativo alemán, no solamente presentado por el enemigo, también sino por el propio Hitler. Pero todo eso y más es material quizá para un próximo video. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.